¿qué tal? Me resulta muy grato en esta ocasión una vez más es darte un saludo fraterno aquí desde nuestro canal Ansias del Cielo y ese maravilloso grito que nos identifica: más fuerza en Jesús. Bienvenido a esta sección que hemos denominado un texto para tu pretexto. Hace ratito no conversábamos acerca de este tema tan fascinante, pero quiero indicarte que así como abundan los pretextos en las personas con tal de evadir para alejarse de Jesús, presentando excusas, pues yo quiero decirte en esta hora también que abundan los textos extraordinarios de la palabra de Dios para contrarrestar todas esas excusas, todas esas objeciones, todos esos pretextos que la gente presenta. Y hoy vamos a tener un pretexto muy interesante que tal vez tú podrás verte identificado allí. Así que mira, antes de desarrollar ese pretexto, quiero indicarte que si a estas alturas tal vez no te has suscrito a nuestro canal, es muy, pero muy importante que lo hagas porque estamos retomando un contenido extraordinario, un contenido maravilloso aquí en nuestro canal, y es muy importante que estos mensajes puedan correr por el mundo entero. Así que suscríbete por favor si estás llegando por primera vez, o revisa si tú eres antiguo y tal vez no seas suscrito a nuestro canal. Queremos tenerte en nuestra comunidad para que disfrutes de estos maravillosos mensajes que el Señor nos permite compartir contigo y con tantas personas en la medida que tú lo compartas con otros también. Entonces, ese pretexto para hoy se llama, y escúchalo: causará conflictos y división en mi hogar si me pongo de parte de esta enseñanza. Ese es el pretexto o la excusa que muchas personas presentan. Conflictos, división en mi hogar, si me pongo de parte de esta enseñanza. Nadie quiere incomodarse. Todo el mundo quiere vivir en una zona de confort. El esposo, mira, el otro día alguien me decía, ¿no? Una esposa me decía: no, yo estoy aquí tranquilo con mi esposo porque en el momento que yo decida ir a la iglesia, en el momento que yo decida bautizarme o seguir a Jesús, seguir estas enseñanzas de la palabra de Dios, mi esposo reacciona, se pone enojado conmigo, se va de la casa, en fin. Y entonces prefieren vivir en paz, entre comillas, o en armonía, entre comillas, que de pronto incomodarse por avanzar y permitir que Cristo Jesús ponga la bandera en ese hogar. Así que esa es la excusa que muchas personas presentan, pero que muchas veces vale la pena incomodarnos, vale la pena salir de nuestra zona de confort con tal de que la verdad de Jesucristo reine, porque lo que se convierte en conflicto hoy se convertirá en armonía mañana, cuando Cristo Jesús está dirigiendo tu vida. Así que quiero darte en este momento tres textos que van a derribar este pretexto. ¿Está bien? Y toma nota. Mi primer texto se encuentra en el libro de San Lucas. Por favor, ve conmigo, toma tu Biblia y vamos a leer juntos ese texto extraordinario de la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, el versículo 49 al 53. Y ese texto narra de la siguiente manera. Mira cómo dice: fuego vine a echar en la tierra. Y uno se sorprende que Jesús diga esas palabras: fuego vine a echar en la tierra. Y hay una pregunta y dice: ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Verdad? Pero también el versículo 50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿verdad? Un bautismo refiriéndose a su muerte, no al bautismo por Juan, sino al bautismo de su muerte. El versículo 51 ya entra un poco más en contexto también con este pretexto. Mira, dice: ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Pregunta Jesús, ¿verdad? ¿Pensáis que he venido a traer paz y armonía y tranquilidad? Os digo que no. No he venido a traer paz, sino enemistad. Y uno pues se puede sorprender, queridos amigos, apreciados hermanos, se puede sorprender de que Jesús haga esta declaración: no he venido a traer paz. Porque muchas veces la paz que tú puedes estar disfrutando es un incendio mañana, ¿verdad? Y versículo 52 dice: de aquí en adelante, 5, y mira el contexto que pone, 5 estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3
estamos hablando en el vínculo, en el cerco de la familia. Estará dividido el padre contra el hijo. Y yo no sé si tú has visto en los noticieros o en tu vecindad cómo se pone en contexto y se pone en practicidad esta palabra de Dios, porque muchas veces el padre está contra el hijo o la madre, ¿verdad? Y el hijo contra el padre, y hay un conflicto allí. El otro día vi en las noticias como un padre pues había matado, sacrificado a su hija de corta edad. Y es muy común que ocurran estos eventos tan trágicos. En ese seno de la familia ocurran situaciones difíciles de muerte, de maltrato, de aborrecimiento, cuando no se espera. Pero aquí está profetizado la palabra de Dios, ¿verdad? Que por causa de la verdad que llega a la familia, estas situaciones se pueden presentar, pero que se transformarán en armonía y en verdadera paz cuando se recibe a Jesús en el corazón. Y dice, y el hijo, dice el versículo ahí, dice, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y también dice otro vínculo allí más cercano, también dice la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Tremendo esa declaración. Y déjame darte mi segundo texto, que voy a detenerme un poquito aquí en este segundo texto de Mateo capítulo 10, el versículo 34-36. Porque este texto está rico, tiene una riqueza invaluable que tú necesitas conocer hoy por hoy. Mira, ese texto te lo voy a leer aquí en la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, el versículo 34 al 35 y 36. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Es muy parecido al que ya leímos, pero lo expresa aquí Mateo de otra manera. No he venido a traer paz, sino espada. Porque dice, he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Así los enemigos del hombre serán los de su casa. Tremendo. Y entonces los enemigos del hombre serán los de su casa. Mira, esta expresión, esta perícopa que aparece ahí en este texto que acabamos de leer, cuando Jesús dice no penséis, hablando a los discípulos, no penséis. Aquí Cristo intenta disipar la opinión errada que evidentemente tenían algunos de sus discípulos, de que el mensaje que habían de predicar al mundo de casa en casa produciría armonía como único resultado. Pero Jesús estaba diciéndoles allí, mira, cuando tú vayas de casa en casa predicando la verdad de Dios, la reacción de muchas personas no será de armonía, de aceptación. Va a haber conflicto, va a haber división. Por eso Jesús le aclara y le dice, no penséis que he venido, ¿verdad? Y entonces esa otra expresión que aparece allí que vale la pena compartir contigo y aclararte en esta hora, cuando Cristo dice, cuando dice para traer paz. Pues claro, mira, Cristo, hoy te puedo declarar eso, escúchame bien, Cristo es el príncipe de la paz, el rey de la paz, ¿verdad? Él es el único, Él es el quien puede y ha traído la paz del cielo a la tierra. Y escúchame esto, y ha impartido esa paz a los hombres. Por eso en otro pasaje de la Biblia, ¿verdad? En San Juan 14:27, si quieres tomar nota, allí dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Es una verdadera paz la que da Cristo. Pero muchas veces esa paz que viene como resultado de aceptar a Jesús, al principio se torna en dificultades, en guerra, en un incendio, en una dificultad. Y tal vez tú no quieres experimentar eso en tu vida, pero muchas veces es necesario. Sin embargo, cuando una persona, escúchame esto, hace la paz con Dios, como lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, con frecuencia entonces el mundo la considera enemiga. ¿Verdad? Y aquí viene a mi mente ese pasaje, ¿no? Que todo aquel que se vuelve amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Pero todo aquel que se vuelve amigo de Dios se vuelve enemigo del mundo. Y es que no hay unidad entre Dios y el mundo. Realmente Dios ama el mundo, quiere salvarlo. Pero hay un conflicto, hay una guerra allí. Es mejor que tú te conviertas en enemigo del mundo y que te vuelvas amigo de Dios. ¿Está bien? Y no lo contrario. Hoy por hoy tenemos un sinnúmero de personas que son amigas del mundo. ¿Qué significa ser amigo del mundo? Practicar lo que el mundo hace.
seguir la corriente del mundo, no incomodarse, estar en su zona de confort. Eso significa volverse amigo del mundo. No incomodarse con las costumbres, con el montón de cosas que se hacen en el mundo. Y cuando tú empiezas a volverte amigo del mundo y rechazar, a volverte, amigo de Dios y a rechazar las cosas del mundo, el mundo entonces te rechaza y te tilda como este es raro, este es extraño. Y te aborrecen y enfrentas dificultad, pero alabado sea Dios. Cuando tú enfrentas dificultad por convertirte en un amigo de Jesús, alabado sea el Señor, alabado sea Dios, porque eso le pasó también a Jesús. Vino al mundo y lo mataron porque era amigo de su padre, porque era íntimo con su padre y hacía la voluntad de su padre, y lo mataron. Y a ti, tú no puedes esperar lo contrario. Cuando tú te vuelvas amigo de Jesús, el mundo se te vendrá encima. Es posible que tu papá te aborrezca, tu mamá te aborrezca, tus hermanos, y ese vínculo estrecho de la familia se ve afectado, pero Dios tiene un propósito y es salvar la familia de esa manera muchas veces. Entonces yo quiero declararte en esta hora, mira, el cristiano, escúchame esto, nunca debería buscar la paz que se logra mediante componendas con el mal. ¿Escuchaste eso? Tal vez reparando de manera hipócrita, uniéndose con el mal. Esa paz, Dios no acepta esa paz. Ni debería conformarse con esa paz del verdadero cristiano. Y sabes, para el verdadero cristiano, tú que me estás escuchando, ¿verdad? Que eres un hijo, una hija de Dios. No se trata de un asunto de paz a cualquier costo. Porque yo recuerdo, ¿no? En un hogar, una dama me decía, pastor, sí, yo estoy tranquila, aquí yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, mi esposo está tranquilo, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Querida, querido, ten cuidado con esa aparente paz que tú estás viviendo, en esa zona de confort en la que estás, donde no tienes dificultad, pero estás en una situación de peligro. Permite que Cristo rompa esa paz aparente que tienes para que traiga dificultad a tu vida. Porque todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecuciones. Ten cuidado con esa aparente paz que tú estás viviendo. Tal vez tú no tienes conflicto hoy en tu hogar, en tu familia, pero es posible que esa paz que tú estés viviendo se convierta en un infierno mañana. Permite que entonces cuando Cristo more en tu hogar, tal vez hay conflictos, pero mañana el Señor convertirá eso en una verdadera paz. Y entonces las tristezas de hoy, mañana reiremos con las tristezas de hoy porque diremos, hombre, era para la gloria de Dios. Mi esposo se enojó cuando lo invité que se casara conmigo, pero era para la gloria de Dios. Mi hijo se enojó cuando le dije que se comportara, que hiciera, que actuara de esta manera, pero nos damos cuenta que era entonces para la bendición y para la gloria de Dios. Ah, mi querido, es importante eso. Y escúchame, al llegar al final de esta presentación, quiero indicarte que en ese vínculo también que presenta Jesús allí cuando dice que la nuera, la suegra, ese vínculo estrecho familiar, todavía hoy es relativamente común en algunos países del cercano oriente, ¿verdad? Que el matrimonio joven viva en casa de los padres del novio. ¿Escuchaste eso? Y que la novia esté sujeta entonces a la madre del esposo. Eso es una práctica en el cercano oriente, pero que suele hacerse o practicarse también en nuestro tiempo. De este modo, déjame indicarte que ahora, tanto como entonces, esta relación entre suegra y nuera se prestaba para muchas dificultades, para muchos problemas. Y yo no sé si en este instante esté hablando alguna persona que esté teniendo una dificultad, un problema, un malentendido, una diferencia allí con su suegra, con su nuera, con su esposo, con su esposa, con los hijos, ¿verdad? Hay una situación de caos en la familia. Pues querido, permite que Cristo reine en tu hogar. Es posible que traiga división, pero luego traerá unidad, verdadera paz. En el caso de que una de estas, la nuera, la suegra, algún miembro de la familia creyera en Cristo y el otro no, o tuviera otra creencia, entonces los problemas serían más serios. Y yo no sé si esté hablando la realidad de alguna familia aquí, que tal vez su esposo no comparta las creencias, no comparta la filosofía, la cosmovisión bíblica, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera como te vistes, la manera como comas. Tu esposo, tus hijos, algún miembro de la familia, y eso trae problemas en tu hogar. No te aflijas. Cuando tú decides vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, el mundo te aborrecerá y aún los miembros de tu familia. Eso es lo que está presentando aquí el Señor Jesucristo.
Ten paciencia y avanza, confía en el Señor. Y déjame darte mi tercer texto para llegar al final de este pretexto que ampliamente la gente presenta. Y tú puedes estar allí ejemplificado, ¿verdad? Ese tercer texto que quiero darte aparece en el Antiguo Testamento. Ve conmigo, por favor, rápidamente en tu Biblia, el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 17 y 18. ¿Está bien? Vamos a leer ese texto para llegar al final de esta presentación, de este pretexto en esta hora. Mira, allí el texto dice, cuando Acab vio a Elías, dos personajes, Acab y Elías, le dijo, mira lo que le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y entonces la respuesta, ¿verdad? Elías, él respondió, yo me gozo al ver la respuesta. Elías respondió y dice, yo no he turbado a Israel. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Dejando, y escucha bien la razón que le da Elías a Acab por la cual Israel estaba turbado. Dejando los mandamientos de Jehová y entonces, por el contrario, siguiendo a los Baales. Porque cada vez que una persona decide dejar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y seguir los ídolos de este mundo, entonces se turba. Hay problemas también en la familia, hay caos, hay tristeza, hay pesar, hay dolor. Y Elías se lo declaró a Acab en ese momento. No dejes, querido, a Jehová. No dejes los mandamientos de Dios. Obedécelos cabalmente. Y si como consecuencia de esa obediencia a los mandamientos de Dios viene dificultad tu vida, pues mira, alabado sea Dios, bienaventurado eres. Cuando por mi causa, dijo Jesús, sufras vituperios y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. No importa, decide ser fiel al Señor. Y a veces es necesario incomodar a la familia para que más tarde pueda estar cómoda. Recuerda, soy Luis Alfonso Fori y deseo de todo corazón que tengas más ansias del cielo, más fuerza en Jesús. No te olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas disfrutando de estas preciosas verdades de la palabra de nuestro Dios. Será hasta una próxima ocasión que podamos volver a vernos y compartir estas hermosas enseñanzas. Dios te bendiga. Chao, chao.